El silencio de mi infancia siempre estuvo marcado por una ausencia profunda. Mis padres me abandonaron cuando tenía apenas 6 años, dejándome al cuidado de una tía lejana en un pequeño pueblo al sur de México. Lucía Hernández, ese era mi nombre, un nombre que por años no significó más que soledad y abandono. Mi tía Elena, una mujer de casi 60 años cuando me recibió, era maestra jubilada, no tenía hijos propios y me acogió más por obligación familiar que por amor verdadero. Sin embargo, me dio lo que mis padres nunca me dieron, estabilidad y educación. Cada centavo que ganaba lo invertía en mi futuro, libros, útiles escolares, uniformes, nunca me faltó lo necesario, pero tampoco sobró nunca algo. La educación es tu única herencia, me decía constantemente. Y tenía razón. Estudié con becas, trabajé medio tiempo desde los 16 años. Mi sueño era ser abogada, no para volverme rica, sino para entender los laberintos legales que habían permitido que mis padres me abandonaran sin consecuencia alguna. El día que cumplí 25 años todo cambió. Un sobre llegó certificado a la pequeña casa donde vivía con mi tía. El remitente era un bufete de abogados de la Ciudad de México. Con manos temblorosas lo abrí. Señorita Lucía Hernández, comenzaba la carta. Hemos sido designados para notificarle sobre una herencia significativa de parte de su abuelo materno, Ricardo Montero, fundador del Grupo Montero Empresarial. Mi mundo se detuvo. ¿Grupo Montero? ¿El conglomerado empresarial más importante del noroeste de México? ¿Mi abuelo? La carta revelaba detalles sorprendentes. Ricardo Montero había muerto hace 2 años, y en su testamento me había designado como su única heredera universal. No solo heredaría acciones, sino el control mayoritario de un imperio que facturaba más de 500 millones de pesos anuales. Mis padres, que me habían abandonado, no figuraban en ninguna parte del documento. El bufete de abogados me citó en sus oficinas al centro de Ciudad de México, un despacho elegante, paredes de cristal y muebles de diseño que gritaban poder y riqueza. El abogado principal, Ernesto Gutiérrez, un hombre de unos 55 años con traje a la medida, me explicó los detalles de la herencia. Su abuelo, Ricardo Montero, fundó Grupo Montero hace más de 40 años. Comenzó como un pequeño negocio de transporte y logística, y lo convirtió en un emporio que incluye empresas de construcción, tecnología, transporte y bienes raíces. Me entregó un dossier grueso con los detalles corporativos. Grupo Montero tenía presencia en 12 estados de México, más de 5,000 empleados y operaciones internacionales en Estados Unidos y Centroamérica. Pero hay algo más, dijo Gutiérrez con un tono que me hizo sentir un escalofrío. Mi abuelo no solo me dejaba una fortuna, me dejaba también un misterio familiar que nunca imaginé. Sus padres fueron excluidos deliberadamente del testamento, reveló. Ricardo consideraba que lo habían traicionado años atrás, cuando lo abandonaron siendo un joven empresario en desarrollo. La historia comenzó a desenrollarse como un pergamino antiguo. Ricardo Montero había nacido en un pueblo pequeño de Guanajuato. Sus padres, campesinos sin recursos, lo habían animado a buscar una vida mejor en la ciudad. Con 18 años, llegó a Ciudad de México con apenas unos cuantos pesos y una maleta llena de sueños. Su primer trabajo fue como ayudante de un pequeño transportista. Trabajaba 16 horas diarias, ahorrando cada centavo. A los 25 años compró su primer camión. A los 30, tenía una pequeña flota. Sus padres, en lugar de apoyarlo, lo criticaban constantemente. «Estás perdiendo el tiempo», le decían. «Deberías quedarte en el pueblo y trabajar la tierra». Pero Ricardo tenía visión. Cuando comenzó a tener éxito, sus padres cambiaron. Querían dinero, privilegios. Él les dio lo básico, pero nunca los integró completamente a su mundo empresarial. Tu abuelo era un hombre diferente, me explicó Gutiérrez. Frío, calculador, pero brillante en los negocios. Lo que no me esperaba era lo que vendría después. La revelación sobre mi familia fue más compleja de lo que imaginé. Ernesto Gutiérrez me explicó que mis padres biológicos habían intentado manipular a mi abuelo Ricardo años atrás, buscando controlar su fortuna emergente. Tu padre, dijo Gutiérrez, trabajaba como contador en el primer negocio de tu abuelo. Descubrió información confidencial e intentó chantajearlo. Los detalles eran demoledores. Mi padre no solo había intentado extorsionar a Ricardo Montero, sino que también filtró información sensible a los competidores, casi destruyendo el naciente imperio empresarial. Ricardo respondió de la manera más estratégica posible. No los denunció públicamente, los eliminó silenciosamente de su vida, reconstruyendo su imperio y protegiéndolo de cualquier amenaza familiar. Por eso te abandonaron, explicó Gutiérrez. Tu abuelo los marginó completamente, quitándoles cualquier posibilidad de beneficiarse de su fortuna.
Me entregó una carpeta con documentos que revelaban una historia familiar de traiciones y venganzas silenciosas. Cada página era una pieza de un rompecabezas oscuro que nunca imaginé existiría. Mi primera decisión como heredera sería investigar a fondo cada detalle. Mi primera semana al frente de Grupo Montero fue una montaña rusa de emociones y descubrimientos. Los ejecutivos me miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Una mujer joven, sin experiencia corporativa previa, heredando un imperio empresarial construido con décadas de estrategia y sacrificio. La sede central estaba ubicada en un edificio imponente en el corazón financiero de Ciudad de México, cristal, acero y una vista panorámica que abarcaba kilómetros de la ciudad más grande de América Latina. Mi primer movimiento fue reunir al comité ejecutivo. Quería entender cada detalle del negocio familiar que ahora me pertenecía. Señores, comencé, mi voz sonando más segura de lo que me sentía. Necesito conocer la verdad completa sobre Grupo Montero. Rafael Díaz, el director financiero con más de 25 años en la empresa, fue el primero en hablar. Un hombre de unos 55 años, cabello entrecano, traje impecable. Lo que su abuelo construyó no fue solo una empresa, dijo. Es un legado que sobrevivió a crisis económicas, cambios políticos y transformaciones industriales. Me mostró un archivo histórico que revelaba el verdadero origen del grupo empresarial. No era solo una empresa de transportes, como inicialmente me habían dicho. Era un conglomerado con intereses en múltiples sectores: logística y transporte nacional e internacional, desarrollo inmobiliario, tecnología empresarial, infraestructura de comunicaciones, inversiones en energías renovables. Cada área representaba una pieza estratégica construida meticulosamente por mi abuelo Ricardo. Tenemos contratos con el gobierno federal, explicó Díaz. Proyectos de infraestructura que conectan regiones completas del país. Mi mente comenzaba a procesar la magnitud de lo que había heredado. No era solo una empresa, era un ecosistema económico complejo. Las siguientes semanas fueron una vorágine de descubrimientos y desafíos. Cada día en Grupo Montero revelaba nuevas capas de complejidad que jamás había imaginado. Los ejecutivos me observaban con una mezcla de expectativa y escepticismo. Una mujer joven de 25 años, sin experiencia corporativa previa, ahora controlaba un imperio empresarial construido con décadas de estrategia y sacrificio. Mi primera decisión fue profundizar en la historia familiar. No bastaba con conocer la superficie. Necesitaba entender cada recoveco de la traición que me había separado de mis padres biológicos. Rafael Díaz, el director financiero, se convirtió en mi principal aliado. Durante largas reuniones en su oficina con vistas panorámicas a la Ciudad de México, me fue revelando los entresijos del imperio de mi abuelo. Tu abuelo Ricardo era un hombre de visión, me explicó una tarde mientras revisábamos antiguos archivos. Cuando otros veían solo un camión, él visualizaba toda una red de logística que transformaría México. Le pedí que me contara más sobre el origen real de Grupo Montero. Rafael extrajo un grueso expediente de su archivador de roble. Verás, Lucía, comenzó. Todo comenzó en realidad con un préstamo que nadie más quiso hacer. En 1975, cuando mi abuelo Ricardo tenía apenas 28 años, México atravesaba una de sus peores crisis económicas. La inflación superaba el 100% anual, y los bancos prácticamente habían congelado todo tipo de inversión para pequeños empresarios. Ricardo había conseguido sus primeros 2 camiones después de años de trabajo arduo, pero necesitaba expandirse, y para ello requería una inversión que parecía imposible. Fue don Ernesto Rodríguez, continuó Rafael, un prestamista poco convencional que vio algo especial en tu abuelo. Don Ernesto no era un banquero tradicional, era un empresario veterano que había sobrevivido a múltiples crisis económicas. Había perdido a su hijo único en un accidente años atrás y buscaba un heredero en quien depositar su confianza. Cuando conoció a Ricardo, algo en el joven empresario le recordó a su hijo perdido. No era solo su determinación, sino una chispa de inteligencia y resistencia que pocos poseían. El préstamo no fue convencional. Don Ernesto no solo le dio dinero a Ricardo, sino que se convirtió en su mentor. Le enseñó no solo de negocios, sino de estrategia de vida. Recuerdo que tu abuelo me contaba, interrumpió Rafael, que don Ernesto le dio 3 consejos fundamentales. Nunca confíes completamente en la familia. La lealtad se construye, no se hereda. Un imperio se hace con cabeza fría y corazón calculador. Palabras proféticas que explicaban en parte la decisión de Ricardo de apartarme de mis padres biológicos. Con el préstamo de don Ernesto, Ricardo no solo compró más camiones, diseñó una estrategia que transformaría el concepto de logística en México. Su primer gran contrato llegó en 1978, cuando el gobierno federal necesitaba transportar materiales de construcción para la ampliación de carreteras en el norte del país.
Mientras otras empresas presentaban propuestas tradicionales, Ricardo desarrolló un plan logístico revolucionario. Utilizó una combinación de rutas inteligentes, camiones adaptados especialmente y un sistema de comunicación que en ese entonces era casi de ciencia ficción, radiocomunicadores en cada unidad, mapas detallados de cada región, un sistema de mantenimiento preventivo que reducía averías. Ganó la licitación no por ser el más barato, sino por ser el más eficiente. Ese contrato, me explicó Rafael, fue el verdadero nacimiento de Grupo Montero. A partir de ahí, todo creció exponencialmente. Pero el éxito siempre viene acompañado de sombras, y en el caso de mi abuelo, esas sombras tenían nombre y apellido, mis padres biológicos. Ernesto Gutiérrez, el abogado que me había revelado la herencia, tenía más detalles sobre la traición. Mi padre, Carlos Hernández, trabajaba como contador en la empresa inicial de mi abuelo. No era un empleado cualquiera, sino alguien de confianza, o eso parecía. Descubrimos, me explicó Gutiérrez, que Carlos comenzó a filtrar información confidencial a la competencia, datos sobre rutas, cotizaciones, estrategias de expansión. La filtración no era casual, era un plan meticulosamente diseñado para debilitar a Grupo Montero y beneficiar a una empresa rival que buscaba eliminar a mi abuelo del mercado. Mi madre, Elena Ramírez, conocía el plan, no solo lo conocía, sino que lo había ayudado a diseñar. Su motivación era simple y antigua, ambición. Cuando Ricardo descubrió la traición, no actuó con escándalo, no los denunció públicamente, simplemente los eliminó de su vida y de su imperio. La venganza de tu abuelo, me dijo Gutiérrez, fue silenciosa pero devastadora. Les quitó cualquier posibilidad de beneficiarse de su fortuna, los marginó completamente, usando su red de contactos para que ninguna empresa importante en México los contratara. Mi abandono cuando era una niña fue parte de esa estrategia de eliminación total. Mientras escuchaba cada detalle, sentía que mi mundo se reconstruía y desmoronaba simultáneamente. No era solo la heredera de un imperio empresarial, era la protagonista de una historia de traición, ambición y supervivencia. ¿Qué harás ahora?, me preguntó Rafael, observándome con curiosidad. Mi respuesta fue inmediata: investigar, hasta la última consecuencia. Mi investigación me llevó por caminos que jamás imaginé. Cada documento, cada conversación, cada archivo que desempolvaba en los archivos de Grupo Montero revelaba capas más profundas de la traición familiar. Rafael Díaz me ayudó a reconstruir la historia completa. Mi padre, Carlos Hernández, no solo había filtrado información corporativa, sino que había intentado algo mucho más oscuro: destruir completamente el imperio de mi abuelo Ricardo. Tenemos pruebas documentales, me dijo Ernesto Gutiérrez durante una reunión en su despacho. Sobre la mesa, un grueso expediente con documentos que databan de principios de los años 80. La filtración de información no había sido un acto aislado, era parte de un plan meticuloso para sabotear Grupo Montero. Mi padre había establecido contactos con una empresa rival, Transportes Nacionales S.A., dirigida por Javier Mendoza, un empresario conocido por su agresividad en los negocios. El plan era simple pero devastador: filtrar información estratégica, crear desconfianza entre los socios y proveedores de mi abuelo, y finalmente provocar su quiebra. Ricardo Montero no fue un empresario ingenuo. Cuando comenzó a sospechar de la traición, no actuó impulsivamente. Construyó una estrategia de defensa que involucró a los mejores abogados y asesores corporativos de México. Tu abuelo era como un jugador de ajedrez, me explicó Rafael, mientras otros movían peones. Él ya había planeado el jaque mate. Utilizó contactos en el gobierno, en la banca y en el mundo empresarial para crear un escudo protector alrededor de Grupo Montero. Cada intento de Transportes Nacionales por desestabilizarlo fue contrarrestado con precisión quirúrgica, pero la traición tenía un precio personal más alto. Mis padres no solo intentaron destruir el imperio empresarial, cuando vieron que no podrían beneficiarse económicamente, me abandonaron. Era su última carta, me reveló Gutiérrez. Pensaban que podría ser un medio para chantajear a tu abuelo en el futuro. Ricardo lo supo, y tomó la decisión más estratégica: me alejó completamente de ellos. Me dio una vida estable con mi tía Elena, pero sin revelarme mi verdadero origen. Mi primera gran decisión como heredera fue reestructurar Grupo Montero. No buscaba venganza, sino transformación. Identifiqué 3 áreas principales de inversión: tecnología de transporte sustentable, expansión en energías renovables, desarrollo de infraestructura digital. Rafael Díaz me ayudó a implementar estos cambios. Contratamos a los mejores talentos jóvenes, creamos un programa de innovación interno y modernizamos completamente la estructura corporativa. Mis padres biológicos seguían vivos. Vivían en una pequeña ciudad del interior,
prácticamente olvidados por el mundo empresarial que una vez intentaron manipular. Decidí encontrarlos, no para venganza, sino para entender. Cuando nos reunimos, la realidad fue más compleja de lo que imaginé. Estaban rotos, envejecidos por el peso de sus propias traiciones. Nunca imaginamos que perderíamos todo, me dijo mi padre con la voz quebrada. No los perdoné, pero tampoco los condené. Grupo Montero se transformó bajo mi liderazgo. No era ya solo una empresa de transportes, era un ecosistema de innovación que conectaba regiones, generaba empleos y miraba hacia el futuro. Mi tía Elena, que me había criado con tanto amor, fue nombrada presidenta honoraria de la fundación corporativa que creé para apoyar la educación en comunidades marginadas. La educación es tu única herencia, me había dicho una vez. Ahora esa frase cobraba un significado completamente nuevo. 20 años después de recibir esa carta que cambió mi vida, Grupo Montero se había convertido en un referente de innovación en América Latina. No era la historia que mis padres habían planeado. No era el imperio que mi abuelo Ricardo había construido originalmente. Era algo nuevo, algo mío. Mi nombre seguía siendo Lucía Hernández, pero ya no era la niña abandonada. Era la líder de un imperio que transformaba vidas.